Actualmente tengo 22 años. Inicié en el mundo del call center cuando tenía 20 años. E inicié trabajando para una empresa que agendaba citas para una empresa que prestaba el servicio de gas. Afortunadamente, se me abrieron las puertas en otra empresa en el área comercial para vender servicios de telecomunicaciones a nivel Colombia. Yo creo que a lo largo de la vida del asesor como call center pasa por diferentes situaciones que tienen un antes y un después. Y yo creo que el primer error que uno tiene y que uno asume como asesor o como empleado y persona es que uno está joven, está buscando su estabilidad laboral, un trabajo con el que le permita a uno cumplir sueños, metas, materializar esos anhelos, y uno idealiza el trabajo perfecto, uno piensa que todo es color rosa. Y recuerdo que cuando inicié allí me enfrenté con la realidad y dije, wow, esto no es como yo pensaba. Y es que a ti te hacen ver como que entraste a la mejor empresa, tienes los mejores compañeros, todo te va a ir súper bien, vas a ganar mucho dinero, pero realmente no es así. Y ahí está el primer problema que uno asume como joven, y es el idealizar algo que tú aún no conoces. Y te enfrentas cuando estás ahí sentado frente a un computador con una diadema puesta que a veces funciona, a veces no, porque eres nuevo y te dan lo usado, lo viejo, lo antiguo, lo que quizás sirve y lo que quizás no. Pero aún así tienes que vender o cumplir con tus funciones dentro del puesto. Entonces tú estás ahí, tienes dudas, preguntas, porque te estás enfrentando a algo totalmente nuevo, ¿correcto? Y es que hay algo que uno tiene que asumir y digamos, tiene que darle su punto a favor al call center, y es que dan mucha oportunidad a jóvenes que no tienen absolutamente nada de experiencia, pero les dan la oportunidad para que empiecen con su vida laboral. En eso hay que reconocerlo y aplaudirles, porque es muy difícil que a un joven lo contraten sin tener al menos un mes de experiencia trabajando en lo que sea. Entonces, un punto a favor. Pero lo que les estaba contando, el caso es que tú tienes y estás ahí y tienes dudas, tienes preguntas y consultas a una persona antigua, y el consejo que siempre he escuchado es: váyase de aquí, consígase otro trabajo, no pierda su tiempo. Pero uno como persona no hace pregunta: si tú me aconsejas eso, ¿por qué tú estás aquí? Entonces uno dice, yo voy a dar mi esfuerzo, yo sé que me va a ir súper bien. Y ahí cometemos otro error, y no es escuchar la experiencia, ¿sí? Eso como primera parte. La segunda es que es un trabajo que a ti te genera un estrés y una carga mental día tras día. Desde que tú te sientas, desde que te levantas, tú estás pensando en lo que tienes que hacer cuando llegues al trabajo. Es decir, tú estás empezando a mezclar tu vida laboral con tu vida familiar, personal, emocional, sentimental, etcétera, 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 porque no hay un corte de emoción, no hay un corte de pensamiento frente a lo que yo tengo que hacer fuera y dentro de la empresa. Entonces, tú desde que te levantas empiezas a pensar: tengo que mejorar mi gestión, tengo que mejorar esto, tengo que convencer a tantos clientes, tengo que cumplir con cierta meta, y empiezas a pensar y a sobrepensar y a sobrepensar. Vas en el Transmilenio, un momento súper estresante, tú llegas cargado al trabajo porque te pisaron, porque te pegaron, porque pasaron mil cosas, y tú ya estás estresado desde antes que llegues al trabajo. Es decir, tú ya tienes esa carga encima tuyo. Cuando te sientas al puesto, tú te sientes cansado, desmotivado, te sientes agobiado porque ya hay una predisposición a que eso suceda, ¿correcto? Y quizás es nuestro error por no saber diferenciar esos aspectos, ¿correcto? Pero aún así es muy difícil porque tú ya estás cansado, ¿sí? Cuando llevas mucho tiempo en esto, es un trabajo muy rutinario, es donde va el tercer punto. Es muy rutinario, donde siempre haces lo mismo. Y recuerdo mucho las palabras de una persona que me capacitó, y es decir, trate de que no sea siempre igual todo. Cambie si sea una palabra en su saludo, cambie la forma en la que se siente, cambia la forma en la que así pones
tu botellita de agua en tu puesto. Cambia absolutamente algo mínimo, al menos una vez a la semana, para que no te sientas en la misma rutina todos los días. O cambia cualquier cosita pequeña. Recuerdo que yo cambiaba el agua, cruzaba mi pie derecho, no, después me cruzaba mi pie izquierdo, etcétera, etcétera. Y eso me ha ayudado y quizás es un consejo que a ustedes como asesores que quizás me están escuchando les pueda servir. Pero es muy rutinario. Y la rutina aburre, desgasta bastante. Lo otro es que la ansiedad que genera porque tú estás frente a un computador que tú no sabes qué persona te va a llegar en la siguiente llamada. Quizás la primera persona fue súper amable, súper genial y ay, qué lindo que mi primera llamada fuera de esta manera, pero quizás la otra persona está súper alterada, súper grosera y eso te va afectando. Y no crean, así sea por llamadas, las personas transmiten su energía de una manera brutal que hay personas que te pueden contestar una llamada a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y están súper enojados, súper estresados y tú duras con esa energía todo el día. Hay personas que son súper irritantes y yo entiendo que es mi trabajo, usted también tiene su trabajo y es cansón que a ti te estén llamando, pero no te demoras ni 5 minutos siendo amable con una persona que tú no conoces. Tú no sabes, así también como asesor o como cliente, tú no sabes la persona que está detrás de un teléfono. Tú no sabes si está triste, si está deprimida, si está estresada, si quizás no tuvo para comer, quizás no tuvo para llegar al trabajo, quizás está enferma y solo quiere estar en su cama llorando, ¿sí? Porque el novio le terminó, no sé. Pero la gente no es empática. Y a veces uno como asesor tampoco lo es porque uno a veces solamente dice, pues los clientes no piensan en mí, yo tampoco voy a pensar en ellos. Y es un ciclo vicioso que muy pocos rompen, ¿correcto? Muy pocos rompen y realmente se preocupan por el otro, ¿sí? Que recuerdo que también del área de ventas uno decía, yo he trabajado afortunadamente en las dos líneas, línea inbound, que es cuando el cliente te llama a ti porque está interesado, y línea outbound, que es cuando tú llamas al cliente a ofrecerle algo. Las dos son súper difíciles, las dos tienen su nivel de complejidad, pero en mi caso, la área que más me desgastó fue la línea inbound. Yo lloraba todos los días porque era un turno de domingo a domingo, con un día compensatorio. Podría ser un domingo, un día festivo, pero yo trabajaba de corrido 8 días, 7 días de corrido. Tenía nomás 15 minutos para almorzar, contaditos los minutos del baño, ¿correcto? Y yo, gracias a Dios, estudio en la noche. Entonces estudiar y trabajar al mismo tiempo fue súper difícil. En ese momento sobre todo fue desgastante para mí porque la ansiedad de cumplir el horario con tu almuerzo, cumplir que llegaras temprano porque si no te tocaba hacer los minutos de más, es estresante porque a veces había mucho servicio al cliente y las llamadas de ventas no llegaban, pero es que tu trabajo no es atender servicio al cliente, sino es vender. Jefes que quizás no les importas tú cómo estás, sino simplemente dar número para que ellos ganen dinero a costa del trabajo tuyo. Y el ni siquiera poder decirle al cliente, llama a tal número porque ahí es la gestión correcta y yo no te puedo colaborar. Muchos se enojaban, muchos no escuchaban y uno tampoco como asesor ni tampoco sentía ni escuchaba al otro porque lo que les decía es un ciclo vicioso que muy pocos tendemos a romper. Así me traten mal, pongo una sonrisa a decirle Dios lo bendiga, que le vaya muy bien y espero solucione su problema. Entonces es difícil porque el cliente a veces no se pone en los zapatos de uno y uno tampoco se pone en los zapatos del cliente. Hay clientes que son muy groseros. O sea, si las personas son groseras de por sí, por teléfono son el doble porque una vez un compañero dijo, son cobardes porque no te están viendo a la cara. No te están viendo a la cara y pueden tratarte como se les dé la gana porque no les va a suceder nada. Y recuerdo que cuando empecé en este mundo, una de las llamadas más impactantes que tú tienes como asesor
Son esas que tú dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y era muy nueva, llevaba nomás como un mes contestando. Y una señora contestó, pensó que yo era la amante del esposo, me nombró de mil maneras, de Paula, de María, bueno, en fin, de muchas maneras. Y me trató súper mal. Yo creo que esa señora necesita bañarse la boca con agua bendita o con cloro, porque sí es la persona con más groserías que yo he escuchado en mi vida. Unas que jamás había escuchado y las cuales no pienso repetir. Pero yo quedé en shock. Yo le trataba de explicar de que no era la amante del esposo, aunque yo utilizo otras palabras, sino que era una asesora de tal operador de telecomunicaciones, pero ella no me entendía y solo me trataba mal y me trató mal y me trató mal, cual yo quedé en shock, no sabía qué hacer. Duré 10 minutos escuchándola diciéndome groserías. Yo creo que se desahogó todo lo que no le dijo al esposo y yo solamente lloraba. A mí se me escurrían las lágrimas, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo colgar la llamada. Quedé en shock, quedé totalmente en shock, hasta que mi coordinador afortunadamente vio, pudo colgar la llamada desde el sistema de él, pero yo quedé en shock. Y ahí fue donde tuve mi primer ataque de ansiedad dentro de un call center. Ver cómo los nervios que te generan esas llamadas de no saber de qué voy a vender, no voy a vender, qué cliente me va a tocar, qué va a pasar, te genera una ansiedad y un estrés bastante. De que, bueno, está el fecha y no he cumplido mi meta para comisionar, necesito ganar dinero, necesito pagar deudas, necesito, y te vas cargando y te vas cargando y vas cargando hasta que llega el punto en que te das cuenta y dices, Dios mío, estoy deprimida, no quiero ir a trabajar, no quiero comer, no quiero hablar, y te aíslas. He visto como compañeros, y en mi caso también lo he vivido, que dentro de llamada te dan tics. Muchos tienen tics en las manos, en los pies, y aún así personas que ya terminan llamada y todavía siguen con el tic moviendo el pie súper rápido porque sigue la ansiedad y los nervios. O algunos que, no sé, toman mucho café, hay otros que toman mucho energizante, hay muchos que fuman, hay otros que toman demasiado y uno va conociendo las salidas de esas personas. En mi caso fue que yo empecé a callarme absolutamente todo. De por sí, pues yo soy una persona de un ciclo pues pequeño y pero me gusta hablar mucho. Me gusta dar mi opinión, me gusta contarles mis cosas, por más chistosas que sean, pero me empecé a cansar y hasta el día de hoy es como un reflejo que lo veo y es que duraba hablando 6, 8 horas de seguido con personas que no me escuchaban, personas que no me prestaban la suficientemente atención, sino que solamente querían que cumpliera con mi trabajo y ya, pero no me sentía realmente escuchada y yo decía, qué fastidio hablar todo un día y seguir hablando. Me daba pereza contar cómo me fue mi día, cómo me fue, qué hice, porque era todo siempre lo mismo. Así que me empecé a callar y desafortunadamente tu cuerpo te habla de maneras, pero tú las ignoras. Y dices, esto no es nada, y te minimizas, o sea, te minimizas tus problemas, minimizas tus tristezas, lo que tú sientes, porque simplemente ya eres un adulto y tienes que cumplir y punto, es tu trabajo. Pero tu salud mental, si estás triste, si no, así como tú tienes hambre y desafortunadamente tienes dinero para comprarte algo, pero pues ¿dónde queda para solucionar el vacío emocional, el vacío sentimental? Si estás enferma igual tienes que cumplir y es difícil llegar al médico y decirle, doctora o doctor, deme un día de incapacidad porque estoy triste y no quiero ir a trabajar. Eso no es una excusa, porque pues así es la vida y es difícil, pero pues toca. Te levantas y sigues, ¿sí? Y la excusa de todo call center comercial es que yo vengo a ganar plata. Sí, yo vengo a ganar plata. Pero es que en la vida no todo es dinero, ¿sí? Vi gente que se ganaba 7 millones de pesos, 4 millones de pesos
6 millones de pesos, con carros, con motos, almorzando solos, tristes, amargados, con sus hijos sin poder visitarlos, pero orgullosos porque les pueden invitar unas super vacaciones porque ganan mucha plata. Pero ¿y cómo están ellos? Entonces el mundo del call center, aunque trata siempre de llamar, de escuchar, realmente no se escucha al asesor y realmente no importa cómo está él, siempre y cuando me cumpla y sea esa persona que me dé dinero y que también él lo gane. Pero se deja al lado lo más importante y es la vida de la persona, de lo que siente. Si el aspecto laboral dentro de los call centers mejorara la salud mental, créanme que como asesora que trabaja en eso, se darían el doble de resultados porque la persona estaría motivada y enfocada, se sentiría importante y no simplemente una persona más que no es indispensable. Para mí, esas son las experiencias, pero la conozcan un poquito y que se puedan poner en los zapatos del asesor call center.